Muy bien, muy buenos días a todos y todas. El día de hoy vamos a continuar con nuestra revisión de tema. Estamos trabajando los elementos más básicos y más elementales sobre los conceptos anatómicos. Estamos revisando una descripción detallada sobre los tejidos y ahorita empezamos a ver sobre el componente o el sistema musculoesquelético. Y el sistema musculoesquelético tiene varias partes o varios tejidos y esos tejidos son el tejido óseo, el tejido muscular, también los tejidos blandos relacionados con ligamentos y tendones y también el tejido cartilaginoso. Ahora estamos revisando específicamente el sistema esquelético. Como resumen, tenemos que el sistema esquelético está conformado por un total de 206 huesos. Puede variar 2 o 3 huesos más o menos dependiendo del individuo, pero aproximadamente son el número total. Estos 206 huesos ustedes se los van a aprender a lo largo de esta asignatura, pero la idea es que ustedes adicionalmente aprenderse el nombre de los huesos, que el nombre de los huesos es bastante sencillo y yo creo que aquí la mayoría se sabe el total de los huesos por su nombre. Lo complejo, pero lo más interesante y lo realmente útil es aprenderse de cada hueso, lo que conocemos como accidentes óseos. Cuando hablamos de accidentes óseos, son los elementos que tienen un nombre adicional dentro de cada uno de los huesos y que nos van a servir como punto de referencia anatómico, ya sea de origen inserción, pero como elemento sobresaliente de la estructura ósea. Entonces, yo les voy a pedir para esta materia que ustedes aprendan no solamente el nombre de hueso, sino para mí es mucho más importante que ustedes aprendan los accidentes óseos de cada hueso. Pues por supuesto eso lo vamos a ver durante el transcurso de las clases. Pero ahora, para estudiar los huesos es mucho más interesante y mucho más importante que ustedes puedan dividir la estructura ósea y esta división es la más conocida y es que podemos dividir a todo el sistema esquelético corporal en dos grandes grupos. Un esqueleto que se considera como esqueleto axial, que lo están viendo en la diapositiva, como gris o blanco, y un esqueleto que es esqueleto appendicular, que lo están observando como amarillo o dorado. Cuando hablamos del esqueleto axial, estamos hablando del que queda más medial y más superior, y cuando estamos hablando de esqueleto appendicular, es el que queda más lateral y más distal y más inferior. Entonces, para recordar, los elementos que conforman el esqueleto axial son de craneal a caudal, primero los huesos de la cara, huesos del cráneo, pero también todos los huesos de la columna vertebral pasando por cada uno de los segmentos, segmento cervical, segmento torácico, segmento lumbar y segmento sacrocoxígeo. Pero también van a estar toda la oreja costal, incluyendo las 12 costillas a cada lado, pero también este hueso que se encuentra en toda la mitad de nuestro cuerpo, que es el esternón, con sus tres partes: manubrio, cuerpo y apófisis sifoides, que sería el vértex del esternón. Ahora, con respecto al esqueleto apendicular, estamos hablando de todos los elementos que corresponden a las extremidades, extremidades tanto superiores e inferiores, y sus elementos de anclaje. Recordemos que miembros superiores se anclan a tronco a través de la cintura escapular y miembros inferiores se anclan a tronco a través de la cintura pélvica. Por lo tanto, para miembros superiores tenemos la cintura escapular, que corresponde a este hueso gigantesco en la parte posterior, que sería el antes conocido como omóplato, pero es que es la escápula, así que no quiero escuchar a nadie diciéndole a este hueso omóplato, pero porque esa es una denominación extremadamente vieja. Esto será a todas luces y para la clase escápula. La escápula por la parte posterior y la clavícula en la parte anterior conforman la cintura escapular. Y esa cintura escapular permite que el miembro superior se conecte al tronco. Luego vamos a encontrar un primer hueso del primer segmento móvil de miembro superior, que sería el húmero. Luego encontramos el segundo segmento móvil y aquí tendremos dos huesos, que sería la ulna y el radio, la ulna medialmente en posición anatómica y el radio lateralmente en posición anatómica, y luego el tercer segmento móvil, que sería la mano, y los huesos de la mano se van a dividir en tres grandes grupos: los más proximales, los huesos del carpo, luego tenemos los huesos del metacarpo y por último las falanges.
Ahora bien, para miembros inferiores funciona de una forma similar. Primero tenemos la cintura pélvica, que la cintura pélvica va a estar conformada principalmente por este hueso gigantesco, que es el hueso coxal. Luego tenemos un primer segmento móvil, que sería el fémur. Luego tenemos dos huesos en el segundo segmento móvil, que sería la tibia medialmente y el peroné lateralmente. Y finalmente tenemos los huesos del tercer segmento móvil que se van a distribuir en tres grandes grupos, asimismo como era a mano, tres grupos. El más proximal van a ser los huesos del tarso, luego vamos a tener los huesos del metatarso y por último los huesos de las falanges. Entonces espero que ustedes ya hayan comprendido la distribución y entonces cuando yo les diga qué compone el esqueleto axial, ustedes lo conozcan y qué compone el esqueleto apendicular, ustedes ya lo conozcan. Si tienen alguna pregunta, duda, inquietud, pueden abrir su micrófono porque me queda mucho más fácil, no puedo ver cuando levantan las manos. Muy bien. Esto no lo habíamos visto, ¿me recuerdan si esto ya lo habíamos visto, por favor, jóvenes? No, profe. No No, escuché. profe. ¿No lo hemos revisado todavía? No, profe. No, No, profe. profe. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, desafortunadamente aquí es donde me gustaría poder dibujar, pero yo no estoy seguro que pueda dibujar bien con esta pluma, porque no tengo aquí a mi mano una tablet, sino que estoy con mi touchpad del celular. Voy a intentar dibujar. Resulta que hay unos huesos que son considerados como huesos largos y voy a hacer un dibujo de un hueso largo clásico. Bueno, más o menos ahí voy. Muy de caricatura el hueso largo, pero pues nos va a servir para el estudio anatómico la descripción ahorita. Me disculpan, pero ay, me sale un letrero de que la reunión terminará en 10 minutos. Bueno, ahorita veamos. Entonces, aquí tenemos un hueso largo y este hueso largo va a estar dividido en tres partes. Una parte extremo que se considera como epífisis, pero como el hueso largo tiene dos extremos, entonces va a tener dos epífisis. Esta será una epífisis y esta será otra epífisis. Los extremos de los huesos largos se consideran como epífisis. Mientras tanto, el centro del hueso largo se considera como diáfisis. Dios mío, ese dibujo. Y la unión entre el extremo y el cuerpo, o la unión entre la epífisis y la diáfisis, la vamos a conocer como metáfisis. Y ese sería el tercer paso. Y vamos a tener una metáfisis de un lado y otra metáfisis de otro lado. Entonces, en el centro la diáfisis, en los extremos las epífisis y la unión entre la epífisis y la diáfisis, vamos a conocerlo como metáfisis. Ahora bien, resulta que piensen ustedes en este hueso que acabo de dibujar como si fuera el húmero, el hueso que hace parte de su brazo, que le da la estabilidad a su brazo. Entonces va a tener un extremo proximal y un extremo distal. A ese extremo proximal lo conocemos como epífisis proximal y a ese extremo distal como epífisis distal. Y en medio vamos a tener una metáfisis y también va a haber una metáfisis que es proximal y una metáfisis que es distal y en el centro exclusivamente la diáfisis. Aquí estamos observando cómo está también distribuido ese hueso. Este es un hueso claramente que corresponde al fémur. El fémur, que es el hueso principal y único de su muslo, le da la estabilidad a su muslo, es un hueso largo. Y estamos viendo que lo hemos aquí dividido en tres partes. Una epífisis, esta sería la epífisis proximal, una diáfisis, que será el centro o el cuerpo, y en medio de las dos, uniendo la epífisis con la diáfisis, tendremos la metáfisis. ¿Quién me puede decir qué tipo de corte es este que estamos viendo en este hueso? ¿Qué plano es este? Corte coronal.
Es un corte coronal, perfecto, muy bien. Sí, es un corte coronal que ha atravesado completamente el hueso y nos da una visión interna de ese hueso que es muy importante para que ustedes puedan ver la calidad del hueso y la forma y la estructura. Y es por eso que quiero comentarles que hay dos tipos de hueso. Hay un hueso que se llama hueso compacto y hay un hueso que se llama hueso trabecular. ¿Cómo se ve el hueso compacto? Aquí lo estamos observando. Se ve bastante aplanado, se ve bastante apisonado, es como que está muy amontonado y muy congregado y se encuentra específicamente en la diáfisis, pero también vamos a ver que hay un pequeño borde de hueso compacto que recubre toda la estructura ósea. Quiere decir que el hueso compacto, si bien se encuentra en mayor proporción en la diáfisis, el hueso compacto recubre todo el hueso, tanto en la epífisis como en la diáfisis como en la metáfisis. Y vamos a tener otro tipo de hueso que es este que están viendo en la parte interna, que es un hueso que se llama hueso trabecular o también conocido como hueso esponjoso. ¿Por qué? Porque si ustedes lo ven parece realmente una esponja. Y le dicen hueso trabecular porque estos espacios que encuentran aquí, estos montón de huequitos que encuentran aquí, se llaman trabéculas. Esos espacios se llaman trabéculas y por lo tanto, como está lleno de trabéculas, es un hueso que se considera hueso trabecular o esponjoso. Podemos decir entonces que en la epífisis la mayor proporción de hueso va a ser hueso trabecular o esponjoso y en la diáfisis la mayor proporción de hueso va a ser hueso compacto, pero mientras tanto en la metáfisis vamos a encontrar una interacción de 50-50. Aquí estamos en la metáfisis, observamos que hay tanto hueso compacto como hueso trabecular. Por lo tanto, decimos que la metáfisis tiene 50% de hueso compacto y 50% de hueso trabecular. Ahora, hay una circunstancia que se produce en los huesos, específicamente en el canal medular. Aquí se encuentra la médula ósea, que es el proceso de hematopoiesis. ¿Ustedes recuerdan qué es la hematopoiesis? ¿Alguien recuerda qué es la hematopoiesis? No, profe. Profe, ¿es la producción de células sanguíneas? Perfecto, Bustos. Exactamente es eso. Es la producción de células sanguíneas por parte de la médula ósea. Entonces, por dentro de los huesos tenemos unos espacios y esos espacios son llamados canales medulares. Los canales medulares no están vacíos, no están huecos, sino que están llenos de médula. Y esa médula se conoce como médula ósea. La médula ósea es donde se produce el proceso de hematopoiesis. Y el proceso de hematopoiesis es la producción de células sanguíneas, eritrocitos, pero también linfocitos que luego van a ir a la sangre. Y por eso es que los huesos están altamente irrigados. ¿Qué significa que están altamente irrigados? Que tienen bastantes arterias y bastantes venas. Las arterias llegan con sangre oxigenada hacia los tejidos, mientras las venas salen con sangre, entre comillas, desoxigenada y va directamente hacia el corazón para luego ir a los pulmones. Entonces, tenemos que dentro de la médula ósea se producen las células sanguíneas para que puedan directamente ser pasadas a la sangre. Ahora, hay una estructura importante también que aquí no se está observando tan claramente, pero yo les había comentado que todos los tejidos, todos los órganos, perdón, tienen un recubrimiento que los protege. Por ejemplo, ¿cuál es el tejido que recubre al encéfalo para su protección? ¿Recuerdan ustedes que les había dicho que el encéfalo estaba protegido por unas capas? ¿Cómo se llaman esas capas? Meninges. Meninges, profe. Meninges, muy bien. Ahora, les había dicho que los pulmones también tenían unas capas que lo recubren. ¿Cómo se llamaban las capas que recubren los pulmones? O la capa, mejor dicho. Pleura. 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 Asimismo, los huesos tienen una capa que lo recubre y esa capa que recubre los huesos se llama periósteo. ¿Cuál es la función del periósteo? Recubrir el hueso para su protección, pero aún y más importante,
es quien aporta la sensibilidad a los huesos. Entonces, el periósteo tiene receptores de sensibilidad. Por lo tanto, los huesos tienen sensibilidad y eso usted lo puede identificar muy fácilmente porque cuando usted se golpea un hueso, le duele y le duele bastante porque tiene muchos receptores de sensibilidad. Los huesos sienten, entonces tienen sensibilidad a la presión, pero también tienen sensibilidad al dolor. Por eso es que es tan eh, como llamativo cuando usted se golpea, por ejemplo, la tibia en la parte anterior, que es un hueso que queda bastante expuesto, que usted presenta un dolor bastante importante o bastante agudo y relacionado al periósteo, porque el periósteo aporta sensibilidad a estos huesos. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Vamos a continuar entonces. Ahora, en los huesos clásicamente tienen una clasificación según su forma. Y esa clasificación según su forma es en tres. Hay tres tipos de huesos según la clasificación, dependiendo de su forma. Los huesos pueden ser o bien largos, o pueden ser o bien cortos, o pueden ser o bien planos. Olviden esto un momento. Estos de acá, olvídenlos un momento porque aquí tenemos la clasificación. Esta clasificación la tienen la mayoría de los autores y va a depender de la forma que tenga el hueso. Cuando tenemos un hueso que tiene mucho más alto que ancho, a ese hueso lo consideramos largo. Cuando tenemos un hueso que tiene igual, entre comillas, igual ancho que alto, a ese hueso lo consideramos corto. Y cuando tenemos un hueso que está organizado de forma aplanada, como lo estamos observando, lo consideramos plano. Quiere decir que la cortical del hueso es muy, muy delgada en comparación a los demás. A ese hueso lo consideramos plano.